Yerno racista ataca a su suegro porque su hijo está en una misión secreta del FBI y nunca regresó en meses. De repente llegó y vio la tortura a su hermana y a su padre por parte de su yerno y se sorprendió. Mira hasta el final para ver qué pasó con el anciano y su yerno. #Black Lives Matter. Jason Carter estaba de pie en su sala de estar, mirando la foto enmarcada de su difunta esposa que descansaba en el estante. Habían pasado 6 meses desde que ella se había ido de su lado, pero cada vez que miraba su foto, el dolor resurgió. Su ausencia era algo que sentía en cada rincón de su vida, especialmente ahora, mientras enfrentaba una decisión que pesaba mucho en su mente. Había recibido una misión importante, una que lo desafiaría como agente del FBI y le daría una oportunidad única de demostrar su valía. Sin embargo, mientras sostenía el informe de la misión en sus manos, se sentía desgarrado. Su padre, el señor Carter, era su único familiar restante aquí, además de su hermana, Tanya, que vivía al otro lado de la ciudad. Su padre era anciano y frágil, y con la esposa de Jason fallecida, él había quedado como el único cuidador. El silencio que llenaba su hogar ahora se sentía particularmente pesado, mientras Jason lidiaba con su elección. Por un lado sentía un profundo sentido del deber hacia su trabajo, hacia la misión que sus superiores le habían asegurado que era vital. Por otro, su compromiso con su padre era igualmente fuerte. La idea de dejar solo al señor Carter incluso temporalmente lo dejaba con una sensación de inquietud. La salud de su padre era estable, pero su avanzada edad significaba que había días buenos y días malos. Jason no podía quitarse de encima la sensación de que su padre lo necesitaba, y luchaba por imaginar alejarse de su papel de cuidador, aunque fuera solo por un tiempo. Mientras caminaba de un lado a otro por la habitación, debatiéndose consigo mismo, Jason no se dio cuenta de que su padre había entrado. El señor Carter, aunque estaba envejeciendo, tenía una intuición aguda y vio la preocupación grabada en el rostro de su hijo. Cuando le preguntó a Jason qué le preocupaba, Jason dudó, reacio a añadir más cargas a las de su padre, pero la mirada de preocupación en los ojos del señor Carter lo convenció de compartir su dilema. Explicó que le habían ofrecido una misión importante, una oportunidad de hacer un trabajo significativo que podría marcar la diferencia, pero admitió que estaba considerando rechazarla porque no quería dejar solo a su padre. Los ojos del señor Carter se suavizaron mientras escuchaba, pero su expresión pronto se tornó resuelta. Miró a su hijo con una mezcla de orgullo y firmeza, y le dijo que no podía permitir que las necesidades de su padre le impidieran seguir con su trabajo. El señor Carter le recordó a Jason los sacrificios que ya había hecho y lo instó a aceptar la misión. Para él, la idea de que su hijo renunciara a una oportunidad como esta por su culpa era inaceptable. El señor Carter creía que la dedicación de Jason a su carrera era algo digno de celebrar y no quería nada más que ver a su hijo triunfar. Jason, sin embargo, seguía indeciso. Sentía una oleada de culpabilidad ante la idea de dejar atrás a su padre, temiendo que algo pudiera pasar en su ausencia. Explicó sus preocupaciones y expresó su renuencia a dejar que su padre se las arreglara solo. Pero el señor Carter insistió, con voz firme, mientras le aseguraba a su hijo que él se las arreglaría. Le recordó a Jason que, si bien valoraba el apoyo de su hijo, no quería ser una razón para frenarlo. Instó a Jason a pensar en la misión como una continuación del trabajo que se suponía que debía hacer, un deber que iba más allá de su familia. La conversación pesaba mucho sobre Jason a medida que avanzaba la noche. Más tarde esa noche su hermana Tanya llegó para su visita semanal. Su presencia fue un consuelo bienvenido, y ella pudo sentir la tensión en el aire casi de inmediato. Después de un cálido saludo, se sentaron a cenar tranquilamente. Mientras comían, Jason permaneció preocupado. Su mente todavía luchaba con la decisión que tenía que tomar. No pasó mucho tiempo antes de que el señor Carter, sintiendo la necesidad de sinceridad, compartiera la situación con Tanya, explicándole que Jason estaba considerando rechazar la misión de cuidarlo. Tanya escuchó, frunciendo el ceño mientras asimilaba el peso de la situación. Sabía lo mucho que significaba para él la carrera de su hermano, lo duro que había trabajado para forjarse un nombre en el FBI. Y también comprendía la vacilación de Jason, su deseo de asegurarse de que su padre estuviera bien cuidado. Pero después de escuchar toda la historia, Tanya se sintió obligada a ofrecer su ayuda. Sin dudarlo, se volvió hacia Jason y le dijo que cuidaría de su padre durante su ausencia.
Le aseguró que no tenía por qué preocuparse, que ella estaría allí para asegurarse de que el señor Carter tuviera todo lo que necesitara. Jason miró a su hermana, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. Le preguntó si estaba segura y le expresó su preocupación por cargarla con responsabilidades adicionales. Pero Tanya se mantuvo firme y le aseguró que no era ningún problema. Siempre había sido cercana a su padre y comprendía la importancia del trabajo de Jason. Sabía que apoyarlo de esa manera no solo era ayudar a su hermano, sino también honrar los sacrificios que su padre había hecho por ellos a lo largo de los años. Con la promesa de Tanya, Jason sintió que el peso de su decisión se aliviaba. Sabía que ella sería una cuidadora capaz y confiaba en ella implícitamente. Durante la semana siguiente, se prepararon para la transición, discutiendo los detalles de los preparativos para asegurarse de que el señor Carter tuviera una experiencia tranquila al mudarse a la casa de Tanya. Jason pasó esos días organizando todo lo que pudo, estableciendo rutinas y asegurándose de que su padre estuviera cómodo. Todas las noches hablaban sobre la misión, con el señor Carter alentándolo y Tanya dándole seguridad. Finalmente, llegó el día en que Jason debía partir. De pie en la puerta, abrazó a su padre con fuerza, sintiendo una mezcla de emoción y preocupación. El señor Carter le dio una palmadita en la espalda, recordándole una vez más que se concentrara en la misión y que no se preocupara. Tanya sonrió y le hizo un último gesto de apoyo a su hermano mientras ayudaba a su padre a subir al coche, asegurándole que todo estaría bien. Mientras Jason los observaba alejarse, sintió un profundo sentimiento de gratitud por el apoyo de su familia. Sabía que la misión que se avecinaba sería un desafío, pero con su padre en buenas manos, se sintió preparado para afrontar lo que le deparara el futuro. A medida que los días se fueron convirtiendo en semanas, el ambiente inicialmente pacífico en la casa de Tanya empezó a cambiar. El marido de Tanya, Rick, que había sido bastante civilizado cuando el señor Carter se mudó por primera vez, empezó a mostrar signos de irritación. Al principio, era sutil. Una mirada irritada cuando el señor Carter hacía una pregunta o una sonrisa forzada cuando Tanya se comunicaba con su padre en la mesa de la cena. Pero a medida que pasaba el tiempo, la tolerancia de Rick menguó. Sus gestos se volvieron más duros, su paciencia se fue agotando y Tanya notó la forma en que parecía erizarse ante la mera presencia del señor Carter. La irritabilidad de Rick pronto se transformó en hostilidad abierta. Hacía comentarios casuales sobre lo llena que estaba la casa ahora o lo inconveniente que era tener una persona extra cerca. Tanya trató de desestimar sus comentarios, asegurándole que la estadía de su padre era temporal, solo hasta que la misión de su hermano estuviera completa. Pero las palabras de Rick se volvían más duras con cada día que pasaba. Su tono estaba teñido de una animosidad que Tanya no podía ignorar. Su irritación parecía ir más allá de la incomodidad de un invitado en la casa. Era como si la sola presencia del señor Carter desafiara un resentimiento profundamente arraigado en él. Una noche, durante una cena tranquila, el temperamento de Rick finalmente estalló. Tanya había estado comentando una llamada que había tenido con Jason, quien había llamado para ver cómo estaba su padre. Su tono era alegre mientras le contaba que la misión de Jason estaba progresando sin problemas y que probablemente volvería a casa pronto. Pero mientras hablaba, el rostro de Rick se ensombreció. Su tenedor golpeó su plato mientras la interrumpía. Se lanzó a una diatriba furiosa sobre lo cansado que estaba de oír hablar de su familia, cansado de Jason y cansado de tener extraños en su casa. Su voz se hizo más fuerte. La amargura en sus palabras era clara mientras acusaba a Tanya de preocuparse más por su padre y su hermano que por él. Tanya se quedó desconcertada, aturdida por la intensidad de la ira de Rick. Trató de calmarlo, explicándole que la estancia de su padre era solo temporal y que eran familia, con voz firme pero suplicante. Pero Rick estaba fuera de razón. Sus palabras se volvieron más duras, cortándola con acusaciones e insultos que la dejaron conmocionada y vulnerable. En su ira, Rick se levantó de la mesa, su silla raspó contra el suelo, y antes de que Tanya pudiera reaccionar, la empujó. Su mano conectó con su hombro en un movimiento brusco e irreflexivo que la hizo tambalearse hacia atrás. Por un momento, hubo silencio. Tanya lo miró fijamente, con el corazón palpitando con fuerza, una sensación de traición recorriéndola mientras procesaba lo que acababa de suceder.
Rick miró hacia otro lado, con una expresión fría y sin remordimientos, y salió de la habitación sin decir una palabra más, dejando a Tanya parada allí en un silencio atónito. Ella miró hacia el otro lado de la habitación, donde estaba sentado el señor Carter, con el rostro ensombrecido por la preocupación. Había presenciado todo el intercambio, y ver a su hija siendo tratada con tanta crueldad lo llenó de una ira silenciosa y latente. A la mañana siguiente, el señor Carter decidió hablar directamente con Rick. Esperó hasta que Tanya saliera de la habitación, con la atención puesta en otra cosa, y luego se acercó a Rick, con un tono tranquilo pero firme. El señor Carter le explicó que había visto el comportamiento de Rick la noche anterior y que estaba decepcionado por cómo había tratado a Tanya. Le pidió a Rick, con voz tranquila pero firme, que le mostrara el respeto que se merecía como su esposa y que controlara su temperamento. Las palabras del señor Carter fueron mesuradas, respetuosas, una simple súplica de decencia básica. Pero en lugar de calmar a Rick, las palabras del señor Carter parecieron encender algo dentro de él. El rostro de Rick se retorció de rabia, su expresión se oscureció mientras escuchaba. Miró fijamente al señor Carter, con los ojos llenos de una furia apenas controlada, y su mano se dirigió a su cinturón. Sin previo aviso lo sacó de su cintura. El cuero crujió cuando lo sostuvo amenazadoramente. En un ataque de ira, levantó el cinturón y golpeó al señor Carter. El fuerte crujido del cuero contra la piel resonó por la habitación. El señor Carter hizo una mueca de dolor, pero se mantuvo firme. Su expresión era desafiante mientras miraba a Rick a los ojos, negándose a mostrar el dolor que lo recorría. Tanya entró corriendo en la habitación, con el rostro pálido mientras contemplaba la escena que tenía ante sí. Corrió hacia su padre, poniéndose entre él y Rick, con la voz temblorosa mientras le rogaba a su marido que se detuviera. Rick vaciló, aflojó el cinturón mientras miraba a Tanya, con una expresión que era una mezcla de ira y desprecio. Tanya logró calmar a Rick, lo sacó de la habitación y le rogó que dejara a su padre en paz. Se disculpó con el señor Carter, con la voz llena de culpa y dolor por lo que había soportado. Pero el señor Carter, aunque conmocionado, le ofreció una sonrisa tranquilizadora, diciéndole que estaba bien, que lo entendía, no quería causarle más dolor, y estaba decidido a soportar cualquier humillación que viniera a su camino por su bien. Pero el incidente marcó un punto de inflexión. A partir de ese día, el desprecio de Rick por el señor Carter ya no fue oculto. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio. Su desdén era evidente en cada gesto, en cada palabra. Solía hacer comentarios despectivos cada vez que el señor Carter entraba en la habitación, llamándolo una carga, una sanguijuela, un viejo inútil. Disfrutaba menospreciando al señor Carter. Sus palabras eran hirientes y crueles. Cada insulto estaba impregnado de una amargura que parecía no tener fin. El señor Carter soportó el abuso en silencio, con su dignidad intacta a pesar de los intentos de Rick de humillarlo. Mantuvo una fuerza silenciosa, negándose a dejarse arrastrar por las provocaciones de Rick, negándose a permitir que los insultos quebraran su espíritu. Pero Tanya vio el precio que esto le causaba. Vio cómo sus hombros se hundían ligeramente después de cada encuentro. La tristeza que persistía en sus ojos después de las diatribas de Rick. Cada día, Tanya se sentía más angustiada y le dolía el corazón al ver a su padre soportar la crueldad de su marido. Se sentía atrapada, dividida entre su lealtad hacia su padre y su miedo al temperamento de Rick. Sabía que debía enfrentarse a él, proteger a su padre de sus abusos, pero se sentía impotente, temerosa de lo que Rick pudiera hacer si lo desafiaba abiertamente. Por eso, intentaba mantener la paz, interviniendo cuando podía, calmando a Rick cuando su ira estallaba y ofreciendo tranquilas palabras de consuelo a su padre cuando Rick no podía oírlo. Y a medida que los días se convertían en semanas, Tanya se sentía acosada por la creciente sensación de que algo iba muy mal, de manera irreparable. Sentía el peso de la ira de su marido sobre ella, la culpa por lo que su padre había tenido que soportar la carcomía. Cada día esperaba que la misión de Jason terminara PR. En un momento de silenciosa fuerza, el señor Carter se levantó de su silla y, sin decir palabra, levantó la mano y le dio una bofetada a Rick en la cara. El sonido resonó en el silencio, un chasquido agudo que dejó a Rick momentáneamente aturdido, llevándose la mano a la mejilla mientras miraba al señor Carter con incredulidad. Por un breve instante,
La sala pareció contener la respiración, el peso del desafío del señor Carter flotando en el aire. Pero la sorpresa de Rick rápidamente se convirtió en furia. Su rostro se retorció de rabia y, sin dudarlo, se abalanzó sobre el señor Carter, con los puños volando mientras golpeaba al hombre mayor con una fuerza brutal y desenfrenada. Tanya gritó y se apresuró a intentar apartar a Rick, su voz suplicándole que se detuviera. Pero Rick estaba fuera de razón. Su ira lo cegaba mientras continuaba golpeando al señor Carter, ajeno al dolor que estaba causando, con su único objetivo en afirmar su dominio. El señor Carter se tambaleó bajo el ataque, su cuerpo debilitado por la edad y el peso de los golpes de Rick. Trató de protegerse, levantando las manos en un inútil intento de protegerse el rostro, pero la furia de Rick era implacable. Cada golpe aterrizaba con una fuerza despiadada. Las súplicas de Tanya se volvieron más desesperadas. Sus manos se extendieron para apartar a su esposo, pero él se la quitó de encima. Su rabia lo consumió por completo. En ese momento, la silenciosa fuerza que había sostenido al señor Carter comenzó a flaquear. El dolor y el agotamiento amenazaban con abrumarlo. Sin embargo, mientras soportaba el ataque, su mirada se encontró con la de Tanya, un mensaje silencioso que se transmitía entre ellos, un recordatorio del amor y la resistencia que habían definido a su familia, un vínculo que no podía romperse con la crueldad ni el odio. Mientras continuaba el brutal enfrentamiento, Tanya no podía hacer más que observar con impotente horror, con el corazón roto al presenciar la violencia que destrozaba a su familia. Jason regresó de su misión antes de lo esperado, con la mente centrada en reunirse con su familia después de semanas de trabajo. Esperaba poder cenar tranquilamente con su padre y su hermana, sentarse finalmente y ponerse al día. Cuando se detuvo frente a la casa de Tanya, se sorprendió al encontrarla en silencio y oscura. Algo en el silencio lo inquietó y caminó rápidamente hacia la puerta, con sus instintos alerta. Al entrar en la entrada, Jason oyó sonidos apagados que provenían del comedor. Se movió en silencio hacia el lugar del ruido y se quedó paralizado ante la vista que tenía ante sí. Allí, bajo la dura luz, vio a Rick, que se alzaba sobre su padre, con los puños apretados mientras el señor Carter se apoyaba contra la pared, magullado e indefenso. Tanya estaba de pie cerca, con el rostro surcado de lágrimas y los brazos alrededor de sí misma en un gesto de impotencia. Los ojos de Jason se abrieron de par en par al contemplar la escena, la figura debilitada de su padre, el rostro de Rick deformado por la rabia y las lágrimas de su hermana, y una oleada de ira rugió en su interior. Sin pensarlo dos veces, Jason se abalanzó hacia adelante, agarró a Rick por el hombro y lo apartó de su padre. La voz de Jason era baja y feroz, llena de la furia protectora de un hijo que ve a su familia en peligro. Rick apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el puño de Jason le impactara en la mandíbula, haciéndole tambalear hacia atrás. Jason siguió adelante, asestando golpe tras golpe. Su ira se intensificaba con cada golpe. Lo impulsaba la visión del dolor de su padre, las semanas de sufrimiento que habían soportado y el desamor de su hermana. Rick intentó contraatacar, golpeando con fuerza, pero la fuerza y la concentración de Jason lo dominaron. El entrenamiento y la experiencia de Jason le dieron la ventaja, y utilizó cada pizca de control que tenía, asegurándose de que Rick pagara por cada momento de dolor que le había infligido. Finalmente, después de una serie de golpes rápidos y precisos, Rick se desplomó en el suelo, inconsciente, con el rostro magullado y ensangrentado. Jason dio un paso atrás, con el pecho agitado y los puños todavía apretados mientras miraba la figura inmóvil de Rick. Sintió una breve oleada de satisfacción, pero la visión de su padre y su hermana lo devolvió rápidamente a la realidad. Se volvió hacia ellos, su expresión se suavizó mientras se acercaba al señor Carter y lo ayudaba a sentarse en una silla. El rostro de su padre estaba magullado e hizo una mueca de dolor al sentarse, pero logró esbozar una leve sonrisa de alivio al ver a su hijo. Los ojos de Tanya se encontraron con los de Jason, su rostro pálido y surcado por las lágrimas, una mezcla de alivio y tristeza evidente en su expresión. Jason le puso una mano tranquilizadora en el hombro, diciéndole que todo estaría bien ahora. La tensión que la había agobiado durante tanto tiempo pareció desaparecer, y dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus lágrimas finalmente disminuyeron cuando se dio cuenta de que la pesadilla había terminado. Jason sacó su teléfono y rápidamente llamó a la policía.
con voz firme mientras denunciaba el incidente y solicitaba ayuda. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas resonó en la calle. Las luces intermitentes arrojaron un resplandor rojo y azul en la habitación cuando entraron los oficiales. Observaron la escena, notando las heridas en la cara del señor Carter y la figura inconsciente de Rick en el suelo. Los oficiales actuaron con rapidez, esposaron a Rick y lo despertaron. Desorientado y derrotado, Rick no ofreció resistencia mientras lo sacaban de la casa y lo llevaban al coche patrulla que lo esperaba. Jason observó cómo se alejaban y sintió que una profunda sensación de justicia y de cierre se apoderaba de él. Su familia estaba a salvo y Rick finalmente enfrentaría las consecuencias de su crueldad. Después de que la policía se fue, Jason se volvió hacia su hermana y su padre, con una expresión llena de una nueva determinación para protegerlos. Tanya, aunque conmocionada, estaba decidida. Los acontecimientos de la noche habían marcado el final de su matrimonio y ella sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, solicitó el divorcio, cortando sus lazos con Rick y cerrando ese doloroso capítulo de su vida. Jason estuvo a su lado, ofreciéndole apoyo y tranquilidad, orgulloso de su fuerza y resistencia. El señor Carter regresó a la casa de Jason para recuperarse y encontró consuelo en la familiaridad de su entorno y la seguridad que Jason le brindaba. En las tranquilas semanas que siguieron, él y Jason compartieron muchas conversaciones, reflexionando sobre las luchas que habían soportado y el vínculo que los había mantenido fuertes. Jason también encontró consuelo en la presencia de su familia, agradecido por la paz que finalmente había regresado a sus vidas. A medida que pasaban los meses, Jason comenzó a reconstruir su vida, conservando la sensación de estabilidad y unidad que tanto había trabajado para proteger. Se dedicó a su trabajo, pero también hizo tiempo para su padre y su hermana, asegurándose de que la familia siempre fuera lo primero. Con el tiempo, volvió a encontrar el amor y, finalmente, se volvió a casar, creando un nuevo capítulo lleno de esperanza y felicidad. Con su familia a su lado, Jason abrazó su nuevo comienzo, finalmente capaz de vivir en paz, libre de las sombras del pasado.